Y sus diferencias están en esta tablita. Y la más importante diferencia está en esto, en la evaluación del tiempo, les decía, ya que estos dos primeros criterios utilizan el tiempo para realizar los estudios. Por eso eran considerados nuevamente estos como cuantitativos, a diferencia del doctor Klein, que no utilizaba ese tiempo de duración. Pero también el doctor Clay necesitaba test recomendados. Él requería estudios complementarios para que consideren el paciente eh, como fiebre de origen desconocido, a diferencia de los dos anteriores estudios que no recomiendan el uso de estudios antes de ser considerado como fiebre de origen desconocido. Por ende, existen, y a partir de estas definiciones, a partir de estos estudios, se han dado una serie de varios patrones, varias discusiones de por qué pueden existir variaciones, qué puede influir. Muchas veces influyen y definen la definición de fiebre como tal que les decía anteriormente, y que los colegas anteriores, cuando hablamos de fisiopatología, cuando hablamos las vías de lo que es de la fiebre y demás, de esas variaciones que se presentan en la presentación de la termometría clínica. Y mucho influyen los métodos diagnósticos con los que uno cuente. Es muy diferente que uno se haga el estudio en Europa a uno que se haga el estudio aquí en La Paz. ¿Por qué? Porque la tecnología ya está altísima. Ellos cuentan con estudios moleculares, PCRs de cuarta, quinta generación, y nosotros todavía seguimos ahí con nuestros PCRs o nuestros ELISAs o nuestros Western blots clásicos, que son técnicas aún menores y que no nos permiten poder realizar un diagnóstico exacto. Por ende, el análisis no debería de realizarse debería realizarse, perdón, en base a la situación geográfica. Muy diferente estudiar a un paciente donde cuentes con recursos a un lugar donde no cuentes con recursos y donde no te queda más que ser un excelente clínico para poder diagnosticar este tipo de entidades. Porque créeme que si no eres un excelente clínico, esto se te va a ir. Esto no lo vas a poder realizar. ¿Por qué? Porque nuestros medios diagnósticos en nuestro campo son limitados. Hay que hablar mucho del tiempo de la fiebre, lo que decía el doctor Varela cuando exponía los distintos patrones: fiebre recurrente, fiebre persistente, fiebre coartana, fiebre terciana, la fiebre de PELPS y demás fiebres que decía, y que si bien son patrones de fiebres descritos a partir de los años 60, 80, 90, no, porque cuando les decía, esos médicos, antes que ser médicos de laboratorios, como los que hoy lastimosamente muchas universidades forman, ¿no? Eran médicos clínicos. Ellos revisaban o describían los patrones de fiebre. Se tomaban la molestia de agarrar y registrar y posteriormente revisar qué patrón de fiebre estaba realizando. No como hoy en día, que antes que revisar un patrón de fiebre, preferimos refirar a los laboratorios, las radiografías, o preferimos pedir estudios para antes poder diagnosticar que por lo menos entablar una adecuada relación médico-paciente. Por ende, el tiempo de la fiebre y esas características de las distintas escuelas de medicina a nivel mundial también influye en la forma de percibir a la fiebre de origen desconocido y de diagnosticarla. Indudablemente el ingreso per cápita, ¿no? A pesar de que nuestro país ha entrado en la política y ha entrado en lo que es conocido como los Objetivos de Desarrollo de Milenio, porque si no entrábamos con lo que era el SUS, nos cortaban todo el apoyo que tenemos a partir de organismos internacionales, porque es un mandato de las ODS para este año 2030 tener una salud universal. Y gracias a esos mandatos universales tenemos hoy en día lo que es, aunque con falencias, el Sistema Único de Salud. Pero sabemos que también, a diferencia de Argentina, que le cubre una prótesis entera, pues a nosotros nos cubrirá máximo un paracetamol. Tampoco es posible ni es factible realizar un diagnóstico o realizar comparaciones de saber si los criterios cuantitativos o cualitativos es mejor, porque los diseños de estudio en este caso son muy pobres, ¿no? Antiguamente, si bien tenían mucha vocación para realizar, tenían muchos sesgos hoy en día que no son posibles de cambiarlos, ¿no? Porque ya han sido estudios reportados, pero que influye mucho el tipo de diseño de estudio a partir de la cual tú vas a abordar. Y principalmente porque los criterios de POD hoy en día no son universalmente aceptados ni son universalmente aplicables por justamente todo esto de aquí arriba que se presenta. Por eso los criterios de POD no contienen un parámetro actualmente
aceptado a nivel internacional. Pero como hoy en día estamos en nuestro mundo de metaanálisis y todos nos basamos con metaanálisis, pues no ha existido uno, y en este caso hablamos del Dr. Wright, que ha desarrollado un metaanálisis y ha dicho, bueno, pues hasta este año, porque esta publicación ha sido reciente del año pasado, ¿no? Y él realiza, y revisemos desde el año 1961 hasta la fecha, todas las publicaciones de POD y realicemos un metaanálisis y concluyamos nuevamente si los criterios cuantitativos o los criterios cualitativos son mejores. En este caso, recopila todo y a partir de 347 estudios que se habían publicado hasta la fecha, simplemente 19 estudios habían cumplido con los criterios Prisma, principalmente para el análisis de estos estudios. Miren la diferencia de 300 a solamente resumir los 19 estudios, pues todos los anteriores estudios no cumplían con una metodología adecuada. Y a partir de esos 19 estudios, él realiza el metaanálisis. Y sus dos principales variables que estudia, la enfermedad y la capacidad de no diagnosticar. Básicamente, él agrupa entre aquellos pacientes que habían sido diagnosticados y aquellos que no tenían diagnosticado. Y de los que habían sido diagnosticados, principalmente toma la variable infección. Por ende, miren, ¿no? A este caso, acá tenemos a los criterios cualitativos y a los estudios a partir del Dr. Klein, que les decía anteriormente, ¿no? Y a los estudios cuantitativos a partir de lo que son los estudios publicados por el doctor Kerouac del 2001. Miren que inclusive en acá lo han suprimido al estudio del doctor Petedorf, que es el primer estudio cuantitativo, ¿no? Porque no tenía una metodología adecuada. Pero vemos cómo en este caso aquí tenemos el rombo y la proporción de los pacientes que se van presentando, y en este caso, ¿qué concluye? Miren, el rombo para cuantitativos y el rombo para los cualitativos. Los cuantitativos, perdón, ¿no? Los cualitativos y los cuantitativos. En este caso, para los cualitativos vemos que está desplazado hacia la izquierda y para los cualitativos hacia la derecha. Y en proporciones, una menor proporción de pacientes diagnosticados de infección a partir de los estudios cualitativos y una mayor proporción de pacientes diagnosticados con infecciones a partir de los estudios cuantitativos. Por ende, que concluyen que existe aproximadamente un 19% de sobrediagnóstico de enfermedades infecciosas cuando uno utiliza un criterio cuantitativo. Y todo lo contrario cuando vamos a la otra categoría, que no se llega a un diagnóstico. Aquí de igual manera el rombo para los cualitativos y los cuantitativos de igual manera aquí tenemos el rombo. En este caso, de igual manera la proporción. A la inversa, la proporción es menor a partir de los cuantitativos y la proporción es mayor a partir de los cualitativos. ¿Y cómo concluyen? Que aproximadamente existe un 15% más de pacientes no diagnosticados cuando uno utiliza los criterios cualitativos comparados con los criterios cuantitativos. Y si recordamos del año 97, esto es lo que había reportado el doctor Clay en su estudio que les mostraba anteriormente. Y que en este estudio, o en este metaanálisis, lo volví a confirmar. Por ende, ¿qué es la fortaleza de este metaanálisis que habían sacado? Que es más fácilmente comparable los estudios y que se tenía una mejor metodología tomada a partir de los estudios cuantitativos. Perdón, diré cualitativos. Porque miren, desde el doctor Klein del año 97, que es el primer estudio cualitativo, han podido ser reproducibles los estudios, ¿no? Aunque no se han realizado muchos estudios tomando estos parámetros, comparados con los criterios del doctor Petedorf, habían sufrido una mayor cantidad de eliminación de los estudios por su gran variabilidad. Por ende, ¿qué recomienda este metaanálisis? Que si tú quieres realizar un estudio de características que exploren la fiebre de origen desconocido, utiliza mejor los criterios cualitativos, porque estos van a poder ser reproducibles y quizás si tenemos una mayor cantidad de estudios podamos tener mejores recomendaciones para su aplicabilidad. Los últimos criterios y las últimas propuestas en base a estas observaciones, a estos metaanálisis que se han dado, es tomado a partir nuevamente del Dr. Wright, que realiza el metaanálisis, pero que en este caso en el año 2022, ¿no? Propone
¿no? Y llama a una reflexión, como dice acá, ¿no? Una llamada a las nuevas investigaciones para criterios clínicos estandarizados para la fiebre de origen desconocido. Y básicamente, nuevamente, el doctor Wright propone estas 4 categorías y en base a los metaanálisis previos que había realizado al publicado de 2024, concluye que tal vez los criterios se deberían de explotar más los criterios cualitativos comparado con los criterios cuantitativos, por lo cual él llama a una utilidad mayor a partir del año 1992 a la utilización de los criterios cualitativos. Y en este caso nuevamente llama a utilizar la temperatura, miren, que hasta el 97 era considerado como una 38.3, pero él dice es mejor utilizar 38. ¿Y por qué 38? Por las variaciones que les decía anteriormente se puede presentar. Hay mayor variación por la tarde que por la mañana, o que puede existir una variación entre los sexos, o pueden existir unas variaciones dependiendo de los climas. Decíamos que existe la hipertermia que no modifica y anteriores exposiciones que defendían posturas de temperatura, ¿no? De igual manera, el doctor Wright, y tomando estos criterios, propone, ¿no?, que tiene que tener un estándar mínimo de diagnóstico. Estándar mínimo, quiero que se graben esa palabra, ¿ya? No se refiere a utilizar patrones, no se refiere a utilizar protocolos, no nos refiere a utilizar lo que conocen como lo clásico, como lo básico en muchos hospitales, sino es que nos proponen utilizar un estándar mínimo de herramientas diagnósticas para llegar. Y en este caso, de igual manera, tenemos test laboratoriales, test microbiológicos y test de imágenes con distinta sensibilidad y especificidad que por el tiempo no me voy a prolongar porque creo que me estoy pasando el tiempo dado para la sesión, ¿no? En este caso, él también propone mucho que se tenga que utilizar muy en cuenta la fiebre facticia, que hasta los años 60 era un tema muy importante, y principalmente en el personal de salud, puesto que era representado hasta un 60%. ¿Y a qué se refería la fiebre facticia? En que la mayoría de las personas que presentaban este fenómeno de fiebre de origen desconocido, que era personal de salud, lastimosamente, o bien falsificaba los registros de temperatura o aprendía cómo podía elevarse la temperatura, en lo que se conoce como el síndrome de Munchausen, que en otro momento tal vez hablemos más sobre lo que es la fiebre facticia. Conociendo la conceptualización y tomando toda esta revisión de los criterios y abordando lo que último el doctor Wright nos propone para la definición, ya que estos criterios definitorios son criterios operacionales, o sea que tienen que cumplirse esta definición para que sea considerado un paciente como fiebre de origen desconocido. Y etiológicamente, una fiebre de origen desconocido, de igual manera, conociendo la fisiopatología, sabemos que puede haber fiebre a partir de infecciones, de causas inflamatorias o de causas neoplásicas. Y que la prevalencia, de igual manera, varía según el grupo y la edad. Por ejemplo, en pacientes en la infancia o en pacientes inmunosuprimidos, las infecciones son más frecuentes. En los pacientes que son considerados jóvenes, las series de estudios nos han dicho que es más frecuente observar fenómenos inflamatorios crónicos, como por ejemplo la artritis reumatoidea de inicio juvenil, o conocido como la enfermedad de Still, o por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que tiene una modalidad amplia de presentación, que de igual manera puede presentarse con fiebre. Entonces el patrón de fiebre en un joven es distinto a un paciente adulto. En un adulto posiblemente tengamos un paciente que tenga una fiebre. Es más frecuente encontrar causas vasculares, inmunológicas, en este caso del orden de las arteritis de la temporal, ¿no? O pacientes que tengan polimialgia reumática, lo que lo conocen, ¿no? Por eso es más clásico las clases inflamatorias. Pero estas 3 causas o etiologías, ¿no?, están divididas en distintos porcentajes de presentación y en distintos patrones durante la era, porque hasta anteriormente, del siglo anterior, hablábamos mucho y le hacíamos mucho hincapié a la patología infecciosa. Por eso se han generado antivirales, antibióticos, antiparasitarios y demás cosas que hoy en día no sirven y que hoy en día se están agotando porque a nadie le interesa la parte infecciosa y más se va a la parte inmunológica o a la parte neoplásica. Y hoy en día estamos en la era de la revolución de los citostáticos o de los quimioterápicos y de las terapias monoclonales, porque es una millonada para las farmacias poder desarrollar estas fármacos que cuestan por encima de los 10 y de los 8.000 bolivianos, si hablamos del rituximab, comparado con una ceftriaxona que te va a costar 12, 13 bolivianos. Económicamente, por eso, hasta antes del siglo pasado, las enfermedades infecciosas desempeñaban una causa muy importante
de enfermedad en las personas, por lo cual los reportaban como una prevalencia de un 20 hasta un 40%, y las causas podían ser tanto bacterianas como causas virales, con estas características, ¿no? Y hasta hoy en día sigue siendo un dolor de cabeza la tuberculosis, y esperemos que reflexionemos en base a todo lo que nos está pasando actualmente y en los países más que todo desarrollados, en poder desarrollar nueva terapia para esta enfermedad, y que sabemos que no sé por qué nuestro país está retrocediendo, pues ya han cambiado los esquemas de tratamiento, pero lastimosamente en Bolivia no hemos cambiado nada. Hasta un 20 o un 30% de las causas neoplásicas, los platos clásico, rectal, y las neoplasias de origen hematológico, principalmente las leucemias y los linfomas. Y entre otras causas, un menor porcentaje, un 10 a un 20, un 30% de las causas no inflamatorias, enfermedades del tejido conectivo, lo que les decía, la enfermedad de Still o la artritis reumatoidea de inicio juvenil, ¿no? La artritis reumatoidea o el lupus, o enfermedades granulomatosas, Crohn, sarcoidosis, o la parte de lo que les decía, las vasculitis, más que todo, la polimialgia reumática, que les decía que es una de las causas más frecuentes de fiebre en personas adultas y ancianos. Y una de las causas misceláneas, en las enfermedades que pueden ser introducidas por drogas. Y se han reportado muchos casos de fiebre en aquellos pacientes que recibían, por ejemplo, ceftriaxona, y que hipotéticamente se había formulado que muchos otros antibióticos podían generar fiebre, ¿no? Y como los fisiopatológicamente decían que como un antibiótico predispone a la ruptura de las paredes de muchos bacterias, pues liberan toxinas. Y si liberan toxinas, van a pues, generar pirógenos endógenos que veíamos anteriormente y van a generar fiebre. Por ende, también un sine qua non, cuando quiere evaluar uno una fiebre de origen desconocido, es quitarle todos los antibióticos, ¿no? La fiebre facticia que les decía anteriormente en el síndrome de Munchausen, o la enfermedad tromboembólica, o enfermedades de la tiroides que se pueden manifestar como tiroiditis. Como vemos, pueden ser estas cuatro características, infecciones, neoplasias o no inflamatorias, o una miscelánea, que pueden estar englobados dentro de las etiologías de fiebre de origen desconocido. Para el diagnóstico, básicamente hablamos del estudio del paciente. Y un acrónimo que revisaba en la literatura y que me pareció muy interesante para la parte de pregrado es este acrónimo, ¿no? Del PASEO, que tenemos que prácticamente indagar lo que es al paciente, sus antecedentes, ¿no? Y esto es conocido como el método clínico, ¿no? Para todos los que están rotando semiología y conocen que necesariamente le hacemos la anamnesis, ¿no? Y realizamos la exploración física y llegamos a un síndrome. Y a partir de este síndrome podemos postularnos una posible etiología, y si nos postulamos una etiología vamos a organizar nuestras ideas y vamos a poder realizar un diagnóstico certero. No olvidemos que para todo el método clínico siempre tenemos que utilizar lo que viene a ser la ley de Sutton. Y la ley de Sutton es una ley de la medicina clínica. Para todo aquel que va a ser clínico una vez que crece, o para todo el médico que va a quedarse como médico general, tiene que aprenderse la ley de la medicina clínica. Porque eso es lo que va a hacer, de eso vas a ganar. Si no sabes hacer clínica, olvídate si no vas a ser una persona que va a operar y que va a ser solamente manual. Un médico no se forma para ser manual, no se forma para ser cirujano o traumatólogo o neurocirujano, porque eso es manual. Un médico se forma para ser clínico. Y si quieres ser un buen cirujano, un buen traumatólogo, un buen neurocirujano, primero tienes que ser clínico y recién serás manual. Por ende, la ley de Sutton, ¿qué nos dice? La ley de Sutton nos dice que tienes que tener una acción disciplinada. Tienes que seguir el rigor clínico, lo que llamamos en la semiología. Tienes que seguir el orden de los signos y síntomas para dirigirse hacia dónde está el diagnóstico. Tu experticia clínica, tu experiencia clínica apoyada en tu experiencia de la exploración, tu experiencia de la anamnesis, te tiene que dirigir hacia el diagnóstico. No el laboratorio, no la radiografía, no la ecografía, no la resonancia magnética, ni cualquier otro estudio, te tiene que dirigir al diagnóstico, sino a la inversa. Tu experticia. Por ende, cuando uno realiza la exploración al paciente, necesariamente indaga características clínicas. Lo más importante, el relato de la enfermedad. Saber tener una relación médica-paciente. Saber preguntar desde cuándo, qué ha pasado, dónde ha viajado, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho, si hay garrapatas, no hay garrapatas. Sabernos conocer la epidemiología de nuestro país. Sabemos que en Cochabamba, en Sucre o en la parte norte de lo que viene a ser
Potosí existe lo que viene a ser el Chagas y que toda la parte norte existe dengue, que sabemos que nuestro norte paseño tiene alta incidencia de lo que viene a ser las fiebres hemorrágicas. Conocernos todo lo que no nos gusta a todos los que somos clínicos de la epidemiología o de lo que se conoce como salud pública. Si no sabes salud pública, eres un pésimo clínico porque no te la conoces lo que pasa en nuestro país. Y necesariamente tienes que saber buscar eso, saber dónde existen las cosas, porque no vas a decirle a un paciente que viene de Potosí, puede tener dengue, si este paciente no ha viajado al oriente, porque en Potosí no va a existir dengue jamás. Y esas cosas que te obliga a saber, conocimiento. Tienes que aprender a interpretar lo que es la curva térmica. Y sus características de una curva térmica serán pues, la intensidad, el comienzo, la finalización, la evolución, y que nos presentarán posteriormente, podremos graficar esto lo que se conoce como patrones febriles, podremos definir si es continua, si es remitente, si es intermitente, si es recurrente, si es ondulante, si es periódica, y en base a esto podemos decir, no, si es continuo son estas etiologías, si es intermitente es estas patologías, podremos definir y caracterizar la temperatura según donde tomemos la temperatura, porque sabemos hoy en día que la que menos se toma es la rectal, por las incomodidades que produce al paciente, y la que más se toma hoy en día es la axilar. Entonces sabremos que fiebre hablamos a partir de lo que son 37,5, no esperaremos a que esté en 38, ¿no? Y que también vamos a saber mucho de lo que puede variarse en base a las relaciones de la edad, en relaciones a la frecuencia de lo que puede ser entre varón o mujer, porque si vemos y revisáramos la termometría clínica y estudios que hasta la fecha se tienen, vamos a ver que existe gran variabilidad y que el punto medio para muchos considerados arbitrariamente sigue siendo 37, ¿no? 37, que sería la temperatura normal, más o menos 0,3, otros lo consideran por abajo o por arriba, que sería considerado como una fiebre normal, ¿no? Y que vemos a tener, y esta variación va a ser distinta entre varón o mujer, como vemos en esta gráfica, que van cambiando entre la relación varones y mujeres, o va cambiando en relaciones a las horas del día que les decía anteriormente, ¿no? Y que no vamos a entrar en detalles porque ya lo veíamos anteriormente, pero es importante que tengamos que recordar que la temperatura normal del cuerpo constituye en realidad, un rango de temperaturas más que una temperatura específica. Por eso muchos critican esto de que sea 37 con una media. No existe una media a tomarla en base a lo que tú estás analizando en tu momento. Indudablemente los antecedentes van a ser lo que decíamos anteriormente, las pistas potencialmente diagnósticas que decíamos y que planteaba mucho el doctor Durac. Y que para esas pistas de claves diagnósticas, uno va a poder buscar específicamente. Les decía, pueden existir características, pistas históricas que nos causen, nos den más orientación hacia causas infecciosas, como vemos en esta gráfica, y que por el tiempo no lo vamos a entrar en detalles, o que podemos entrar en causas malignas, y que lo más importante siempre cuando uno pregunta causa maligna, va a ser el peso, la pérdida de peso involuntario, o la presencia de antecedentes familiares de cáncer en la familia, o la presencia de consumo de tabaquismo, o alcohol, o el alcohol, ¿no? O la presencia de soplo cardíaco y otras características clínicas que pueden irse presentando, ¿no? Clínicas que te hacen sospechar en que un paciente pueda tener una causa neoplásica de fiebre como tal, ¿no? O causas no infecciosas, en este caso causas inflamatorias. Una particularidad, digamos, casi patognomónico, es que siempre que la fiebre va a preceder a otras manifestaciones articulares. O sea, una presenta fiebre, y posteriormente presenta dolores articulares, dolores musculares, o a otros tipos de afectaciones. Y en este caso uno puede indicar, no, esta es una paciente con mayor característica inflamatoria. O podemos causar causas diversas, como por ejemplo recordar que también la cirrosis o la enfermedad de Crohn, que son enfermedades granulomatosas del hígado o del intestino, también puede producir fiebre de origen desconocido. Conocer que no siempre, que decíamos anteriormente, las infecciones producen fiebre, sino también las neoplasias, las inflamaciones pueden producir fiebre. Recordar y englobar a partir de toda nuestra exploración, de toda nuestra experiencia, y englobarla en una exploración física y llegar a un síndrome. La exploración física recalcará nuevamente que debe ser cuidadosa, sistemática, integral, objetiva, ¿no? Porque esto nos va a poder permitir excluir o nos va a poder permitir excluir focalidad y a partir de nuestra experticia y nuestra exploración clínica podamos dirigir los estudios complementarios, podamos detectar estos signos de alarma, saber que muchas inmunodeficiencias, tanto primarias y secundarias,
están englobadas dentro de enfermedades infecciosas. Sabemos que muchos patrones o muchas enfermedades oportunistas, tuberculosis, diarreas crónicas, pérdida de peso y demás causas pueden estar englobadas o ser manifestaciones de inmunodeficiencias, principalmente en el VIH, ¿no? Presentar que un nuevo soplo cardíaco en una persona joven no es normal. Este paciente puede estar desarrollando una endocarditis bacteriana o una enfermedad vascular. Saber si este presente o no presentan dispositivos hoy en día que es muy común utilizar catéteres, marcapasos, prótesis articulares, implantes como tal, especialmente en las señoritas que se hacen inyectar siliconas en los labios, en otras partes, se hacen aumentar las partes, se hacen reducir ciertas partes, tantos varones, mujeres, o en aquellos que son considerados como los amigues, por decirle, por ejemplo, que modifican su cuerpo y que se hacen inyectar sustancias y que puede ser la causa de la fiebre. O reconocer y conocer endémicamente cómo en nuestro país, donde existe mayor prevalencia de infecciones virales o ciertos patrones de infecciones que no es comunes en otras regiones. Y así etiológicamente nuevamente volveremos a recapitular e encontrar las causas infecciosas, neoplásicas, inflamatorias, ¿no? Relacionados a viajeros y una serie de misceláneas, con todas estas causas que son tanto comunes como las que son no comunes. Y podamos determinar posiblemente un diagnóstico y podamos organizar nuestras ideas y recordar siempre que no existe ningún protocolo validado. No existe ningún protocolo que te diga, primero realiza esto, segundo realiza esto, tercero realiza esto. Si bien, como vemos en esta gráfica, y en este caso, estos autores nos dan pasos, miren, pasos, pasos, hasta un séptimo paso, ¿no? Para poder realizar, no nos obliga a que tengamos que realizar, porque la experticia, nuevamente les digo, de un clínico manda en estos estudios. Pero que sí, si observamos los tres primeros pasos, los tres primeros plazos, siempre va a ser, ¿no? Realizar una historia clínica, un examen físico prolijo y identificar aquellas pautas diagnósticas clave, ¿no? Y en base a estos dos pasos, historia clínica, exploración física y pautas clínicas clave, pedir los estudios. Y a partir de esto uno se puede saltar, si quiere, directamente al paso 7, directamente al paso 6, directamente al paso 5, o puede seguir con el paso 4, implicándose independientemente. ¿Por qué? Porque tú has realizado toda la exploración ideal y puedes dirigir directamente y enfocarte hacia dónde quieres llegar con él, lo que has realizado. Por ende, no existe ningún protocolo y todos son algoritmos que nos sugieren realizar estudios. Entonces uno llegaría y se preguntaría, entonces, ¿qué sigo? ¿Lo protocolizado o lo no protocolizado? Y miren, en esta revisión, y el doctor Wright, que es uno de los investigadores actualmente que más está enfocado a esto de la fiebre de origen desconocido, ¿qué nos dice? Y hace un estudio, y él se pregunta lo que ahorita les decía. Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo lo protocolizado? Porque hoy en día estamos muy englobados en lo que se conoce como medicina basada en la evidencia, o que muchos lo dirían como una medicina a la defensiva, ¿no? Porque si no sabes respaldarte con alto, te ganas tu tiempo de estancia gratuita en la cárcel, ¿no? Y para muchos dirían, no, es mejor seguirlo protocolizado porque me puedo ir de vacaciones gratuitas. Otros te dirán, no, no se puede. Tienes que ser un clínico y englobarte y no solamente cumplir lo que es, sino saber utilizar la medicina, saber utilizar los estudios complementarios. Y miren, eso lo realiza en este metaanálisis, en esta revisión sistemática, el doctor Wright, y hace un estudio comparativo y te dice, ¿es mejor utilizar estudios comparados que son estructurados o no estructurados? Estos, los estructurados, son los protocolizados, por si acaso, y los no estructurados son los libres, aquellos que han utilizado según sus pistas claves diagnósticas. Y veamos que estos estudios, el doctor Wright prácticamente realizó a nivel de todo lo que es Europa, y la Europa lo ha dividido según las zonas, mapas geográficas que nos plantea la Organización Mundial de la Salud, en regiones, ¿no? Para lo que viene a ser el este de Europa, para lo que viene a ser el norte de Europa, para lo que viene a ser la parte mediterránea, para lo que viene a ser la parte sur de Asia, y para lo que viene a ser la parte de lo que viene a ser del Oriente, ¿no? De Europa. En este caso, ellos comparan y miren aquí, ¿no? Hace la comparación entre lo que es un protocolo estructurado y versus un protocolo no estructurado, y en colores están las principales 5 causas de fiebre de origen desconocido.
Y si vemos en todas las pautas, miren, en este caso, si paramos en la parte no diagnóstica, tanto en los protocolos diagnosticados como no diagnosticados, en la parte de Europa es similar. Lo mismo ocurre en la parte de la Europa del Este, Mediterráneo, en el sur, en el Oriente. Mira, no existe variaciones. Es igual si uno utiliza un protocolo estructurado o un protocolo no estructurado. Por ende, el doctor Rai recomienda que la evidencia disponible de estudios ¿no? prospectivos no respaldó los protocolos de diagnóstico estructurado o de protocolos no estructurados. Es igual si uno utiliza. ¿Qué es lo que importa? Nuevamente les digo, la experiencia y la capacidad clínica de un médico. Realmente que sea médico, no que realmente sea una persona que interpreta laboratorios y estudios complementarios, sino que sea médico. Por ende, ¿qué podemos concluir con toda esta revisión? Y lo más importante quiero que se lleven de todo esto es que aprendan que la FOD sigue siendo un tema muy importante para todos los que seguimos la clínica. ¿De qué es un juicio clínico? ¿Qué nos manda a realizar? Lo que nuestro juicio clínico nos demanda. Pueden existir muchas técnicas laboratoriales, pueden existir sofisticados. No he entrado en detalles de lo que viene a ser de los estudios complementarios porque me pasaría horas y horas hablando, porque igual existe mucha evidencia. Pero qué te obliga a tomar una decisión? Tu juicio clínico, tu experiencia, tu capacidad de que seas un excelente médico. ¿Y eso dónde se aprende? De este tercer año para el final. Que tú aprendas a diagnosticar, no aprendas a interpretar, aunque sea muy redundante, pero es lo que, por lo menos a partir de mi cátedra de Medicina 1, estamos imponiendo desde el año pasado en que el médico aprenda a diagnosticar, no aprenda a interpretar el laboratorio, no que te digan, porque tienes hemoglobina de 12, este es anemia. No, que aprendas a buscar signos y clínicos de anemia antes de que tú diagnostiques anemia por un laboratorio, ¿no? Que es lo que mucho se ha perdido hoy en día en la clínica y lo que es que tenemos que recuperar para que podamos ser mejores que las demás universidades. Indudablemente una historia clínica meticulosa, un examen físico exhaustivo y el uso selectivo de procedimientos de investigación, ¿no? Generalmente nos van a revelar la etiología, ¿no? Y que tenemos que recordar que a pesar de todos los avances médicos, ¿no? Desde el doctor Peter del año 1961, sigue siendo la fiebre de origen desconocido el arte de la medicina, ¿no? En la cual a los clínicos no seamos los mejores apreciados en ese momento, ¿no? Que en otros momentos, porque les digo, un clínico adecuado es buscado donde tú quieras, porque va a llegar al diagnóstico y si llegas al diagnóstico vas a calmar realmente la dolencia y eso te lo van a aplaudir millones a nivel de las familias y si no los haces, te las van a reclamar. Bueno, con esto concluyo mi presentación, abierto a aclaraciones, preguntas. Bueno, muchas gracias, doctor, por tan brillante aporte en cuanto al tema de fiebre de origen desconocido, un tema muy interesante. Y a continuación, a todos los participantes tienen la palabra, quien quiere realizar una pregunta. Y de igual forma, si tienen preguntas al chat, se les va a leer para que el doctor tenga en cuenta sus dudas y se las pueda aclarar. Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa en un paciente que tenga lo que es la fiebre de origen desconocida y a la vez que tenga cáncer? ¿Qué es lo primero que se podría hacer o cuál podría ser el tratamiento inicial? Ya. En este caso, si el paciente tiene cáncer, ya no es considerado fiebre de origen desconocido, primero, porque les digo nuevamente, los neoplasias, los pacientes con cáncer, hacen fiebre, ¿no? Entonces, primera respuesta es que un paciente oncológico va a hacer fiebre. No implica que está infectado, no implica que tiene fiebre de origen desconocido. La fiebre es por el tumor, en pocas palabras. ¿Y qué se tiene que tratar? El tumor. Si no tratas el tumor, no va a calmar la fiebre. Cuando habla uno de fiebre del paciente oncológico, que sería la mejor definición para la pregunta que tú haces, existen unos protocolos muy interesantes, como por ejemplo, se me fue ahorita el nombre del protocolo, pero básicamente implica en darle, ¿no?
un AINE, mucha que ahorita se me fue de la lengua, en una serie de días y horas que básicamente le das ese AINE, ¿no? Y si el paciente se pierde con la fiebre en ese tiempo, en 3 días, cada 8 horas del medicamento, este paciente es considerado como fiebre de origen oncológico. En este caso, el tratamiento siempre va a ser primeramente el cáncer. Y una vez controlado todo lo que es el cáncer, la fiebre se controla, ¿no? Ahorita te voy a decir el nombre del AINE. Ah, la prueba del naproxeno, se llama, naproxeno, ¿no? En este caso, uno le da naproxeno a un paciente con cáncer conocido en una dosis que cada 8 horas por 3 días. Y si ese paciente controla la fiebre, ¿no? Es un buen señal de que el paciente tiene fiebre de origen neoplásico, ¿no? Que es bien, muchos te van a criticar o muchos van a decir, no, es que eso no es evidencia, que eso es subjetividad. Pero como te decía, hay positivistas como hay también negativistas en la medicina, que otros dicen, úsalo y otros te dicen, no, 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 si no está estandarizado, no lo uses. Pero son pautas que la medicina clínica o nuestros médicos antiguos clínicos antiguos hacían y que hoy en día todavía es reproducible en ciertos escenarios. Ya, está Doctor, bien, doctor. Muchas gracias. por la participación, doctor. Tenemos una pregunta más en los comentarios y Liz Aliaga nos dice, doctor, buenas tardes, ¿cuáles son los criterios para iniciar tratamiento empírico en un paciente con fiebre de origen desconocido, sin diagnóstico claro tras los estudios iniciales? Muy buena pregunta. Bueno, eso sí, no hablaba del tratamiento, pero lo voy a puntualizar en dos muy importantes puntos, lo del tratamiento. El tratamiento se tiene que realizar sí o sí según las características del paciente. En un paciente inmunocomprometido, que en este caso, según la clasificación de Durac, veíamos que puede ser en el neutropénico o en aquel paciente con VIH, indudablemente más del 90% de los casos la causa va a ser infecciosa. Por ende, según epidemiología o según patrones clínicos del paciente, se debe iniciar el tratamiento antibiótico. Existen protocolos del paciente de la neutropenia febril, que en este caso hablaríamos del paciente neutropénico, en que te dice que inicies, ¿no? Cefalosporina de tercera generación, incorpores al 10 días un antifúngico, si no mejora, los cultivos son negativos hasta los día, asocies antibióticos con espectro intracelular o paratípicos y demás protocolos de la neutropenia febril, es necesario identificar y diferenciar este grupo de pacientes, aquellos neutropénicos. En el paciente con VIH, indudablemente la coinfección, entre las más importantes, coinfección TB-VIH, ¿no? En este caso, si el paciente tiene algún tipo de epidemiología o por clínica resalta esta coinfección TB-VIH, necesariamente tienes que darle tratamiento específico. O si verás si el paciente tiene otro tipo de manifestaciones, otro tipo de infecciones oportunistas en el paciente con VIH, pues iniciarás empíricamente este tipo de tratamiento en base a tu análisis y a tu exploración clínica, nuevamente, ¿no? Y muy distinto en el paciente eso es en el paciente inmunocomprometido. En el paciente inmunocompetente, sin criterios de gravedad, ¿no? Lo que nos recomienda la literatura es que no inicies un tratamiento empírico. Porque, a diferencia del inmunosuprimido, ¿no? Que les digo que el 90% posiblemente sea infeccioso, en un inmunocompetente no es lo mismo, ¿no? Las causas son 100 por 90% inmunoinfecciones, serán un 40%. Las restantes 60% serán de otras características. En este caso, ¿qué te dice? Si el paciente no presenta manifestaciones clínicas de signos de alarma, ¿no? A este paciente no le inicies antibiótico, no necesita antibiótico. Completa el protocolo, dirige el estudio, analiza el caso, llega al diagnóstico antes de iniciar un tratamiento empírico, si es que tú quieres utilizar antibióticos. Ahora, si tu análisis clínico te dice, no, este paciente proviene del oriente, ha estado expuesto justo en época de epidemia de dengue, hoy en día está con signos de dengue, esto es dengue, y listo, le das tratamiento sintomático y se resuelve, pues excelente. Porque, ¿qué te dicen? De aquellos no diagnosticados que decíamos que puedan quedar, se dice que aproximadamente un 60% se resuelven a las 3 semanas.
a partir del evento. ¿Por qué? Porque toda curva viral te dice que una infección viral puede durar máximo hasta 21 días, porque la mayoría dura 14 días. Pero muchos se resuelven espontáneamente sin necesidad. Ahora, si tu criterio clínico te dice, no, este es un paciente adulto mayor, sabemos que por epidemiología las enfermedades inmunológicas son más frecuentes, entonces tú iniciarás tu estudio inmunológico y llegarás a un punto en que digas, no, este paciente presenta una arteritis del temporal, por decirlo. Entonces iniciarás corticoides. Pero de igual manera, tu experticia clínica te va a orientar hacia dónde vas a ir. No todo es antibiótico, no todo es antiinflamatorio, no todo es corticoide, sino muchos se pueden resolver espontáneamente o muchos pueden llegar a requerir un tratamiento específico. Bueno, creo que contestar la pregunta de Liz. ¿No hay alguna más pregunta del auditorio? Bueno, yo leo uno que dice, eh, ¿cuáles, cómo y cuáles serían las pruebas iniciales para el diagnóstico de FOD? Ya, decíamos que las pruebas iniciales son siempre tres, ¿no? Laboratoriales, imagenológicas y microbiológicas. Laboratoriales, consideras todo lo que se considera básico, un hemograma completo con su recuento diferencial, considerarás una proteína C reactiva, una BCG, considerarás las pruebas de función hepática, pruebas de función de la coagulación, utilizarás lo que se conoce como la procalcitonina, que es un buen marcador hoy en día para detectar infecciones bacterianas. No, utilizarás pruebas de imagen, una radiografía de tórax, una ecografía abdominal. Sabemos que la radiografía de tórax tiene una sensibilidad y especificidad de aproximadamente de un 60% para diagnosticar, y esto incrementa hasta un 90% si tú utilizas una tomografía. Y lo mismo pasa, ¿no? Que una ecografía te detecta aproximadamente hasta un 80% de sensibilidad y especificidad. Y si aplicas una tomografía, esto llega casi hasta un 95% de sensibilidad y especificidad. Pero siempre se inicia por una radiografía, una ecografía dentro de los estudios de imagen. Y finalmente, de los tres test microbiológicos, realizarás los tres cultivos que son considerados básicos, ¿no? Un cultivo, bueno, para muchos criticables, para muchos infectólogos más que todo, ¿no? Un cultivo de hisopado faríngeo, porque sabemos que nuestra boca es un nido de bacterias, ¿no? Por ende, no es reproducible, ¿no? Porque te salga un desarrollo de hisopado, significa que estés infectado, sino es más colonizado, ¿no? Pero necesitarás un cultivo de esputo, un cultivo de hisopado, necesitarás un hemocultivo tomados por dos o por tres puntos distintos y finalmente un urocultivo, ¿no? Y con su respectivo examen general de orina. En base a esto es lo que inicialmente se pide. Y hasta inicialmente con eso uno debería de indagar. Porque si discriminaríamos, el hemograma, ¿qué te va a ayudar a diferenciar junto con la BCG, la PCR y lo que viene a ser la procalcitonina? Infecciones. ¿Qué te va a ayudar a detectar lo que viene a ser la BCG, la PCR y la ferritina? Inflamación. ¿Qué te va a ayudar a diferenciar la ecografía y la radiografía? Masas tumorales, que va a ir desde determinados patrones de infecciones respiratorias, principalmente tuberculosis, PSP y demás cosas a nivel pulmonar. Y los cultivos microbiológicos, indudablemente, la identificación microbiológica de un germen que te pueda estar produciendo, ¿no? Entonces, por eso son considerados esas pruebas como iniciales para el estudio diagnóstico. Pero ya te digo, las pruebas iniciales va a depender mucho de tu primera entrevista. No olvides, tu primera entrevista marca clave, ¿no? Porque si tú dices, este paciente, por todo lo que veo que es infeccioso, tú irás apoyándote más de pruebas hacia la parte infecciosa. O si tú verás, este paciente no me parece, es mujer, está en la etapa perimenopáusica o es joven. Sabemos que las jóvenes siempre tienen una mayor predisposición de enfermedades inmunológicas, ¿no? En este caso, su fiebre no da patrones de que tenga infección, más patrones de inflamación. Entonces, indagarás y pedirás más pruebas de origen inmunológico. O verás a un adulto mayor y dirás, no, estos pacientes pueden tener más problemas neoplásicos. Entonces, te orientarás más hacia estudios imagenológicos, ¿no? Y doctor, para el diagnóstico, ¿sería también importante el pedir una biopsia? Las biopsias, bueno, no hablé mucho de lo que es el diagnóstico y el tratamiento, pero sí la biopsia está indicada cuando todo lo que viene a ser las pruebas de laboratorio de imagen o de cultivos han sido negativas. Pero tienes que pensar muy bien qué vas a biopsiar. No vas a biopsiar, o sea, no existe un órgano para biopsiar
O de si voy a biopsiar un ganglio, voy a biopsiar el hígado y me va a dar el diagnóstico. No. De igual manera, la biopsia se dirige a lo que tú estás pensando. Si tú piensas y dices, no, este paciente a ojo cerrado tiene enfermedad del hígado. ¿Por qué? Porque habías detectado que las transaminasas están altas. Y le biopsiarás el hígado y te dará el diagnóstico. O dirás, no, este paciente tiene su BCG elevada, tiene su PCR elevada, tiene ferritina elevada, tiene su CPK elevada. No, esta es una arteritis del temporal. Biopsiarás la temporal. No, lastimosamente la biopsia se dirige hacia un órgano, no se biopsia aleatoriamente. O si dirás, no, este paciente es polimialgia reumática, es polimialgia y biopsiarás el músculo. De igual manera, la biopsia sigue siendo un gol estándar que prácticamente define un diagnóstico, pero igualmente se orienta, se dirige hacia tu sospecha clínica y pedirás la biopsia. Y doctor, ¿deberíamos tomar alguna consideración importante o relevante en el caso de que este paciente sea pediátrico? Sí, los pediátricos, dentro del espectro de las fiebres de origen desconocido, son más del estirpe infeccioso o son más del estirpe inmunológico. No vas a sospechar mucho en un niño neoplasias de órganos sólidos principalmente, sino sospecharás más estirpes hematológicos, leucemias, linfomas principalmente. Y sospecharás causas infecciosas, ¿no? Hasta antes de la vacuna era muy frecuente las infecciones por los virus que conocemos del sarampión y de las cosas, ¿no? Por ende, el patrón de presentación en un niño con fiebre de origen desconocido va más hacia la parte infecciosa inmunológica, por muchos procesos que se presentan en la etapa gestacional y durante su crecimiento y la exposición que pueda tener a distintos virus, porque sabemos que nuestra vida de nosotros es una constante exposición a una serie de patógenos y que nuestro sistema inmune pues adquiere la memoria con el tiempo, cosa que no pasa en un niño, ¿no? Una exposición puede ser muy distinta en su forma de presentación. Había un aforismo muy, muy interesante que también lo planteaba el doctor Wright, ¿no? Y que decía, no es que antes se diagnosticaba más las infecciones que ahora, ¿no? O que ahora tengamos menos diagnósticos que lo que era antes, sino que se va marcando mucho tiempo etapas del desarrollo del ser humano. Sabemos que nosotros vamos cambiando y vamos mutando a constante el cambio, que también nuestro mundo se cambia. Por ende, nuestro perfil va modificándose conforme va pasando nuestro tiempo de permanencia en esta tierra, ¿no? En todo caso, siempre tienes que tomar en cuenta esos tipos de recomendaciones que te hacen, ¿no? Existe un muy distinto perfil de presentación en los niños. Perfecto, muchas gracias. Gracias, doctor. Quizás podríamos dar paso a una última pregunta. Clara Viviana Segas Mendoza está levantando la mano. Doctor, bueno, buenas tardes. Una consulta para aclarar. La FOD es, ¿cómo se llama? ¿Es una manifestación clínica o es el primer paso que se debe, no sé, darnos de cuenta para, ¿cómo se llama? Para buscar la verdadera etiología? Y le voy a realizar la segunda pregunta después, por favor, doctor. Sí, primero tienes que saber des- describir la FOD. Primero tienes que diagnosticar FOD. Y la FOD siempre va a ser temperatura alta, de más de 3 semanas y con estudios básicos que decíamos anteriormente negativos, ¿no? Y que sea inmunocompetente. El inmunocomprometido, ya les decía, es muy distinto, ¿no? En este caso siempre tienes que primero hacer esa discriminación. Ahora, esas 3 semanas, recuérdenlo bien, 3 semanas. ¿Ya? O sea, una persona tiene que tener fiebre 3 semanas. ¿Por qué 3 semanas? Porque ya les he dicho anteriormente, toda enfermedad viral tiene su tiempo de vida hasta ese tiempo, 3 semanas. Sobre todo se tiene que autolimitar a las 3 semanas. Y todo lo que no se autolimita hasta las 3 semanas tiene otra etiología distinta que tiene que ser investigada. Ya, está bien, doctor. Y una consulta más. Yo creo que esto es más, ¿cómo se llama? Más frecuente en nivel, primer nivel, sí. De poner en el lugar de diagnóstico en la historia clínica, no poner en la parte de diagnóstico FOT. ¿Es correcto realizar esta acción? Eso más, por favor, doctor. Mm, Dentro de la parte clínica existen, digámoslo, abreviaciones universales y abreviaciones no universales, ¿no?
Y todo lo que son las abreviaciones universales provienen a partir de lo que nos da la Organización Mundial de la Salud. O sea, es conocido que, por ejemplo, la neumonía adquirida en la comunidad es como NAC, ¿no? Entonces uno está en, eh, puede colocar así abreviaciones, ¿no? Pero van a ver cuando esté en la parte del internado, o muchos hagan la residencia, muchos critican esta postura, ¿no? Porque también dentro del espectro de lo que es la auditoría médica, las abreviaciones no son recomendadas, ¿no? Uno tiene que escribir todo el nombre completo, o sea, fiebre de origen desconocido. Pero los consensos de la OMS nos dicen que podemos utilizar. Por enseñanza, siempre se les recomienda escribir todo el nombre completo cuando se está hablando del manejo del expediente clínico. Para colocar fiebre de origen desconocido. No te colocar FOD. Porque, ya te digo, un auditor te puede agarrar y te puede decir, no, cachito, no se utiliza esas cosas, puede ser un tema de observación. ¿Ya? Está bien, doctor, muchas gracias. A ver, último, aquí voy a darle rápido. ¿Cómo contribuye las citoquinas proinflamatorias 1, 6 y TF al mantenimiento de FOD? Siempre que existe inflamación va a haber fiebre. Si tú no controlas la inflamación, va a seguir habiendo fiebre. Por ende, ¿qué te produce interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa y te falta ahí el interferón gamma? Es la inflamación, ¿no? Lo que decía el doctor Varela. ¿Quiénes producen inflamación? Si no controlas a ellos, no puedes. No va a parar la fiebre. El doctor, el doctor, en el caso de rural de FOD, un criterio de fiebre es 3 semanas. ¿Cuál sería el manejo? En las 3 semanas, el manejo inicial siempre es sintomático. O sea, no puedes. Es un lex artis, ¿no? Va a calmar. El primum non nocere también, ¿no? El calmar. ¿Y qué tienes que hacer en esas 3 semanas hasta que tú realizas esas pruebas básicas o tratas de buscar el agente etiológico? Calmar la fiebre, indudablemente. Le darás un AINE principalmente. ¿No? Porque no le puedes dejar que esté 3 semanas con fiebre. Entonces, por lo menos le darás un antitérmico y si pese eso sigue la fiebre, ya te digo, ya encaja las 3 semanas como fiebre de origen desconocido. Si de esta atención primaria, eso sí es un caso, es referido a un tercer nivel de atención para la realización del estudio del caso, ¿no? Pero siempre recomendar que hablamos de fiebre, ¿qué tienes que hacer? Calmar la fiebre. Primum non nocere, siempre, ¿ya? Y con eso acabo, yo creo, mi presentación para dar lugar a la otra exposición. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muy grato pues, estar en un tipo de actividades como estas y como decía el doctor Varela de igual manera, muy grato en formar parte de la formación de profundos futuros médicos. Y lo más importante, ¿no? Recuerden siempre, un médico es el que realiza el diagnóstico, no es el que interpreta, ¿no? Siempre eso trato de este pregrado y posgrado de inculcar en todos los estudios. Muchísimas gracias a todo el comité organizador. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Meliton. Estamos muy agradecidos y esperamos poder contar con su aporte o con su colaboración en próximos proyectos o jornadas. Muchísimas gracias, doctor. Recording stopped. Bueno, un momentito en lo que se conecta el siguiente ponente. A continuación se va a dar el tema de lo que viene a ser inflamación. Entonces, un momentito, por favor.
Bueno, por favor, unos 5 minutitos, por favor, en lo que se conecta la siguiente ponente. Eh, Aprovechando el tiempo, nada más reiterarles que el día de mañana va a ser el último día de la jornada, el cual vamos a iniciar a partir de las 8 de la mañana. A cargo de la doctora Mariela Marite Nina Machaca, tenemos el tema de mecanismos a la clínica, del mecanismo a la clínica, fundamentos fisiopatológicos del manejo del dolor y su tratamiento farmacológico. Nos va a especificar un poco más en el manejo y el tratamiento del dolor. Entonces, están cordialmente invitados a ser partícipe del día de mañana en nuestro último día de jornada, el cual se les va a enviar el link de igual forma que el día de hoy, unos 15 minutos antes, 10 a 15 minutos antes de que empiece la ponencia de la doctora. De todas maneras, esperamos que esta jornada y todas estas ponencias sean de utilidad para todos ustedes. Doctora, unos minutitos, por favor. El siguiente tema con el que vamos a continuar la jornada del día de hoy está a cargo de la doctora Priscila Villafuertes Mollinedo, la cual es una doctora especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Además, es médico de planta de la Caja Nacional de Salud y docente de pregrado de la Cátedra de Fisiopatología de la carrera de Medicina de la Universidad Pública del Alto. La doctora Priscila Villafuertes nos va a guiar en el tema de actualización de SIRS desde la fisiopatología hasta sus implicaciones terapéuticas. La doctora Villafuertes, con su amplia trayectoria, nos va a guiar en base a este tema que es el síndrome de Buenas, respuesta inflamatoria sistémica. Buenas tardes, doctora. buenas tardes, no sé si me escucha. La escuchamos, doctora. ¿Será que me pueden habilitar para compartir? Claro que sí. En un segundito, por favor. Como Dani, por si acaso. Ya está, doctora. Ya. Nuevamente darle la bienvenida, doctora, y el auditorio es suyo. Puede iniciar. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Priscila Villafuerte, médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva. Bueno, en primer lugar vamos a agradecer al comité organizador
por estas jornadas departamentales en la actualización de la fisiopatología médica, rumbo también a la preparación de lo que son nuestros parciales en la cátedra, ¿no? Bueno, el tema que me ha tocado exponer en esta oportunidad es el de la actualización de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica desde la fisiopatología hasta sus implicaciones terapéuticas. Perdón. Bueno, entonces comenzamos con lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pues no es nada más que una respuesta inflamatoria, como lo dice su nombre tal cual, sistémica del organismo, que puede ser Recording in desencadenada progress. por infecciones o por causas no infecciosas. Eso es muy importante porque vamos a ver un poquito de la historia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que en sus inicios, en sus primeras descripciones, se ligaba mucho a lo que era la sepsis o el choque séptico. Sin embargo, se ha determinado que era poco específico de esta patología y que no solamente hay respuesta inflamatoria sistémica en infecciones, sino que también puede estar presente en otras patologías como ser la pancreatitis, el trauma, las quemaduras. Se desencadena una inflamación, el cual el cuerpo ya no puede detenerla y se inflama absolutamente todos los diferentes órganos, y lo que va a crear diferentes consecuencias para los diferentes sistemas. Sin embargo, en la definición tradicional, ¿no? Vamos a tener que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se presenta con dos o más de los siguientes criterios, ¿no? Los criterios de respuesta inflamatoria sistémica son temperatura corporal arriba de 38 o menor de 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca arriba de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria arriba de 20 respiraciones por minuto, o una presión parcial de CO2 de menos de 32, un recuento de leucocitos de más de 12.000 o de menos de 4.000, o más de 10% de formas inmaduras, o las famosas bandas. No, esos son los criterios clásicos. Con dos de estos ya podríamos decir que el paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, ¿por qué no es específico de la sepsis? ¿Por qué? Si ustedes en algún momento les ha dado COVID, por ejemplo, o influenza, entonces en algún momento van a tener fiebre arriba de 38, van a estar con una discreta taquicardia, van a estar con respiratorio arriba de 20, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, cualquier situación poco específica como un resfrío muy fuerte como la influenza A, o como una infección leve por COVID, o incluso haber hecho un ejercicio muy fuerte, les puede dar, pueden cumplir estos criterios, por eso no son del todo específicos, ¿no? Entonces, ahí viene la historia, ¿no? Desde 1900, en realidad, la inflamación ha sido descrita desde los 1890 por Mekinov, donde ya nos daba datos de lo que ya es la inflamación. Sin embargo, se ha tratado de regular todo ese siglo, qué era la inflamación, cómo se vinculaba a lo que era la sepsis, el choque séptico, y es en 1991 cuando en el primer consenso de las sociedades americanas de terapia intensiva, se dice que es el término de respuesta inflamatoria sistémica como parte de un intento de clasificar mejor la sepsis, ¿no? Y se crea una secuencia progresiva, que era una infección que desencadena respuesta inflamatoria sistémica, que desencadena sepsis, sepsis grave y finalmente shock séptico. Y el SIRS era el punto de partida diagnóstico, incluso sin infección. Eso era para 1991, el famoso sepsis 1. Ya para 2001 hay un segundo consenso donde ya se denominaba sepsis 2, ¿no? Donde se mantiene el concepto de SIRS, pero ya se reconoce que puede ser demasiado sensible y poco específico, ¿no? Muchos pacientes con SIRS no tenían sepsis y varios que tenían sepsis no tenían datos de SIRS, ¿no? Entonces, no todos los pacientes van a tener las mismas presentaciones clínicas.
¿no? Entonces, ya todo esto ha ido evolucionando y gestándose hasta finalmente el 2016, donde se crea el tercer consenso, que es el famoso sepsis 3, donde ya definitivamente eliminan el término de respuesta inflamatoria sistémica como criterio diagnóstico de sepsis. La respuesta inflamatoria sistémica sigue existiendo, pero ya no está ligado a lo que es sepsis, ¿no? Si se redefine, ¿no? La definición actual que se utiliza es como la disfunción orgánica secundaria en la respuesta desregulada del huésped frente a una infección. Y se traducen otras herramientas que podrían ser el SOFA, el Quick SOFA, etcétera, ¿no? Para que nosotros podamos detectar escalas de secuencias de detección de paciente crítico, etcétera, para que nosotros podamos identificar la sepsis, el código sepsis, etcétera, ¿no? Y queda relegado el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un concepto histórico o fisiopatológico no diagnóstico. La respuesta inflamatoria sistémica nos ayuda a entender la inflamación, esa hiperrespuesta a la inflamación. Sin embargo, no es ya un diagnóstico que nosotros podamos poner como respuesta inflamatoria sistémica. Nos ayuda a explicarle a los familiares sobre la situación de un paciente, pero no es precisamente una patología ya considerada hoy por hoy, ¿no? Ya no es usada, obviamente, para diagnosticar sepsis, porque antes se decía que no puedes tener sepsis si no tienes SIRS. Sin embargo, hoy por hoy ya está en desuso, es el término ligándolo a sepsis. Sí existe la respuesta inflamatoria sistémica como tal, pero ya no está ligado a lo que es sepsis en la práctica clínica moderna, entornos hospitalizados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a comenzar con la aparición de una noxa, ¿no? Que va a ser una injuria, algún daño que va a ocurrir al organismo. Y empieza lo que habíamos en algún momento, me parece que ya llevado el tema de inflamación. De todas formas, sabemos que la inflamación es una carrera, ¿no? Donde varios mecanismos se activan a la par y corren juntos, ¿no? Ya sea la, la anticoagulación, lo protrombótico, lo antitrombótico, etcétera, etcétera, van a activarse a la par y va a empezar lo que es la inflamación, ¿no? Esa inflamación tiene que tener un límite, va a haber un tope, una pared, tiene que haber que autolimitarse, tiene que modularse y en base a esa modulación, en base a esa autolimitación, la inflamación puede ceder, pero si en algún momento la noxa, la injuria va a ser más fuerte, va a sobrepasarnos. Entonces, la respuesta inflamatoria sistémica comienza precisamente ahí, cuando sobrepasa esta barrera y ya no se autolimita, ya no se modula, más bien hay una hiperreactividad, una respuesta muy exagerada a la inflamación y en vez de que este muro pare la carrera, el muro se derrumba y sigue habiendo, en vez de que ya 4 corredores, ya son 8, 16 y se multiplican. La respuesta inflamatoria se expande y crea esa respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y a qué se compara la respuesta inflamatoria sistémica como prender un fósforo en el bosque? Esa es la forma más fácil de explicarles. La respuesta inflamatoria sistémica es así, un daño que es local va creando un daño sistémico grave, ¿no? Entonces, una inflamación inicial que puede ser en diferente, puede ser una neumonía, puede ser una pancreatitis, puede ser trauma, puede ser quemadura, va a ir a afectar los diferentes sistemas de la economía humana. Entonces, se dice que la respuesta inflamatoria sistémica puede evolucionar a disfunción orgánica múltiple, a falla orgánica múltiple y muerte. Y en realidad, ¿no? La respuesta inflamatoria sistémica, cuando está bien disregulada, va a provocar que distintos órganos, o sea, una reacción inflamatoria normal, se generalice y afecte a diferentes órganos a distancia de la agresión inicial. ¿Qué es lo que sucede? Se van a afectar sistema neurológico, respiratorio, hematológico, hepático, renal. Entonces a esos órganos van a empezar a disfuncionar.
Cuando ya empiezan a disfuncionar, ¿qué es eso? Que sí, que falla el riñón, pueden fallar las plaquetas, puede haber disfunción del hígado, puede haber disfunción neurológica, disfunción cardiocirculatoria, y esta disfunción cuando se perpetúa en el tiempo, arriba de 48 horas, ya entran a una falla. ¿No? Es como decir, estaban caminando, entre comillas, bien, pero empiezan a coger. Esa es disfunción porque ya no pueden caminar bien, están ya con esa claudicación. Entonces están claudicando, están cojeando, pero a un momento se rinde y ya no puede caminar. Es así, y ya eso ya es falla orgánica porque ya ha fallado totalmente su función. Y estos, la disfunción orgánica múltiple, falla orgánica múltiple, son entidades que van desarrollando y desprendiéndose de la respuesta inflamatoria sistémica. Y finalmente, cuando hay una falla orgánica establecida, ¿qué es lo que sucede? Ya la muerte. En cuanto a la inflamación, esto viene este tema muy ligado a lo que es la inflamación, porque la respuesta inflamatoria es una inflamación generalizada, ¿no? Entonces se hace como que un repaso de lo que es la inflamación en el sentido de que sabemos que la inflamación va a tener diferentes fases, ¿no? En primer lugar vamos a tener una barrera externa que puede ser la piel, que puede ser, por ejemplo, en las neumonías la glotis, por ejemplo, en los varones para la infección urinaria la uretra. Entonces, van a haber diferentes barreras externas que van a impedir o van a limitar que las infecciones puedan o que la noxa entre dentro del organismo. ¿No? Y lo segundo que se activa van a ser los sistemas específicos, ¿no? Esa respuesta rápida que nos va a dar, pero que no es muy específica como tal, y finalmente la respuesta antígeno específica, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se lleva de forma desglosada. ¿No? ¿Y cuáles son los sistemas inespecíficos? ¿No? Cualquiera que sea la injuria o la noxa que vayamos a estar tratando, vamos a tener que va a haber una respuesta rápida, en primer lugar, ampliada, controlada humoral, celular. ¿Por qué es importante? Porque aquí vamos a ver el complemento, las cininas, las alteraciones en la coagulación, las alteraciones en las plaquetas, la cascada fibrinolítica, en este sistema en específico rápido y ampliado. Esta respuesta rápida ampliada también va a estar desencadenado por la activación conjunta de fagocitos y células endoteliales. ¿Y qué es lo que va a suceder ante esta injuria? Estos síntomas en este sistema en específico van a aparecer la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, activación de la adhesión celular y la hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces se inicia la cascada de la inflamación y empezamos con nuestros signos clásicos inflamatorios, que son el rubor, provocado por la vasodilatación, el calor, también por la vasodilatación, el dolor por la distensión de los tejidos, tumor por la vasodilatación y exudado, y finalmente la impotencia funcional, que son los signos y síntomas clásicos de la inflamación. Y finalmente tenemos que en la respuesta inflamatoria también va a haber una respuesta antigénica específica, que esto ustedes lo conocen mejor que yo. Sin embargo, hacemos un breve repaso en que esta respuesta antigénica específica es una respuesta inmunológica. Ya, por eso dice antigénica específica, porque es realizado por los linfocitos B y T, ¿no? Tras la estimulación antigénica específicamente por agentes infecciosos. Estos linfocitos B van a madurar y se van a diferenciar en células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas o anticuerpos, y los linfocitos T van a responder a los antígenos que van a ser representados por los monocitos o macrófagos en conjunto con los complejos de histocompatibilidad mayor, junto a los linfocitos CD4 que van a activar y diferenciar los otros linfocitos, especialmente las células citotóxicas CD8 Natural Killer, y otra vez por esta vía se va a retroalimentar ese feedback y activar los linfocitos B. Y lo que habíamos dicho, va a haber una
injuria, los cuales van a activar los macrófagos o monocitos, los cuales van a ir activando el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 18, interleucina 12, linfocitos natural killer, las famosas CD4, los linfocitos TCD4, van a estimular la activación leucocitaria, van a estimular el interferón gamma, van a seguir estimulando la producción de más linfocitos. Por su parte, el IL-12 va a ser una retroalimentación positiva, estimulando los linfocitos T helper 1, el interferón, leucotrienos alfa, interleucina 2, el interferón también, y L4, y L5, y L10 y L13, los cuales van a volver a estimular los macrófagos para que se siga produciendo las diferentes interleucinas, citocinas, restantes de oxígeno, complejos de histocompatibilidad, para que esta inflamación se vaya perpetuando, esta reacción proinflamatoria, ¿no? Y esta inflamación, como habíamos dicho, va a inducir una lesión, una disfunción endotelial,